Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Niega la presidenta Claudia Sheinbaum que existan sobrevuelos de aeronaves militares de Estados Unidos en territorio nacional. Detienen a Eric Antonio N., presunto feminicida de Cindy y Teresita en Cuautitlán, en el Estado de México. Abren más espacios de nivel licenciatura para jóvenes del Estado de México. Se crearon nuevas carreras enfocadas a tecnología y se impartirán en 11 planteles estratégicos. Se recrudece el frío en algunas partes del país. El Frente Frío número 29 traerá bajas temperaturas y lluvias en el norte y en el centro del territorio nacional. Descarrilan 2 trenes de alta velocidad. Trágico accidente en España, al menos 39 personas fallecidas y decenas de heridos. Se definen las semifinales de la conferencia de la NFL. Broncos de Denver recibirán a Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle se medirán ante los Carneros de Los Ángeles. ¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos juntos la semana. Gracias por hacerlo en 11 Noticias. Elvira, Angélica Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 19 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? 95.7 de FM es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en todas nuestras redes sociales. Ahí las puede ver usted en la pantalla. Particularmente siga nuestra transmisión en Facebook y también en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que no hay registros de sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo mexicano. En el territorio nacional. Y miren, esta aclaración se da en respuesta a la notificación emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en la que alertó a aerolíneas sobre posibles actividades aéreas militares sobre territorio mexicano y partes de Centro y Sudamérica, con lo que provocaría interferencias en el sistema global de navegación por satélite. La presidenta adelantó que se informará sobre el tema en la conferencia de este lunes en Palacio Nacional. Y miren, el mismo viernes, el pasado viernes, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones reiteró que no existe afectación alguna para la aviación civil de nuestro país. Precisó que el alertamiento de las autoridades de aviación en Estados Unidos es únicamente preventivo y no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo sobre el Pacífico. Además, la medida, agregó, no representa implicaciones operativas ni restricciones para México ni para las aerolíneas y los operadores mexicanos. Y sobre las imágenes que circularon en redes sociales de un avión Hércules en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, bueno, el Gabinete de Seguridad informó que el aterrizaje de esta aeronave militar estadounidense fue autorizado por el gobierno mexicano. Fue a través de redes sociales que se precisó que la presencia de esta aeronave obedece a actividades de capacitación y detalló que se trata de operaciones que se realizan conforme a los protocolos establecidos por México y Estados Unidos en apego a los acuerdos de colaboración bilateral. Bueno, pues ahí está el punto. Como decía la presidenta en la conferencia matutina, va a ofrecer más detalles al respecto. Y nos vamos a asuntos de seguridad. Fue detenido el presunto feminicida de Teresita y de su hija Cindy. Se trata de Eric Antonio N., identificado como autor material del doble feminicidio perpetrado el 12 de enero pasado. Esto fue en Cuautitlán, en el Estado de México. También fue detenido Alejandro N., quien habría ayudado a Antonio a ocultarse. Este segundo detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022 también en Cuautitlán, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Marina y Guardia Nacional, realizaron un operativo en Acapulco, Guerrero,
lugar a donde había huido Alejandro para ocultarse. Ambos detenidos fueron trasladados al Estado de México, donde fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar cuál será su situación legal. Y mire, México va a firmar un acuerdo con las plataformas digitales Meta, Google, TikTok y YouTube. Y esto será para combatir las violencias contra las mujeres en el entorno digital. Ya la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, resaltó que con este convenio también busca prevenir la generación de imágenes falsas con inteligencia artificial que violentan y sexualizan a las mujeres en redes sociales principalmente. Y es que en últimos días se ha denunciado el uso de Grok, que es este chatbot de la red social X, para alterar fotos de mujeres sin su consentimiento con fines sexuales. A raíz de que se difundió y empezaron varias usuarias y usuarios a denunciar este uso incorrecto de esta inteligencia artificial, lo manifestamos nuestra preocupación. Y bueno, sabemos que hace algunos días ya cambiaron estas políticas y, digamos, el uso de esta inteligencia artificial. Creo que es una buena noticia. Creemos que este diálogo que desde la Secretaría de las Mujeres estamos promoviendo contribuyó a ello y bueno, ya pronto vamos a dar a conocer estos primeros acuerdos y vamos a seguir nosotras tocando la puerta a las plataformas digitales con mucho respeto, pero llamándoles a ese tiempo que la presidenta ha planteado y que es una voluntad en todos los frentes de garantizar espacios libres y seguros para las mujeres. Secretaria, sobre otro tema. Ahora veamos cómo es que el uso de la inteligencia artificial ha encendido estas alertas en materia de violencia digital. Es Azucena Rangel. Grok, la inteligencia artificial de X propiedad de Elon Musk, fue señalada por ejercer violencia digital, que derivó en acoso cibernético hacia las víctimas. Pues mediante su chatbot se alteraron imágenes principalmente de mujeres para falsamente exponerlas con poca ropa o incluso desnudas, que fueron difundidas de manera viral. También se consideran como violencia digital porque al final toman en cuenta la imagen de la persona. Por ejemplo, quizá no es mi propio cuerpo, no es mi cuerpo verdadero, pero sí es mi rostro. Y mi rostro es una característica que me da identidad. Ante los señalamientos, la plataforma informó que tomará acciones para evitar la alteración de imágenes y realizará un bloqueo geográfico para esta función, tanto en X como en su herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, solo aplicará en países donde este tipo de contenido sea ilegal. A nivel internacional, México, la Unión Europea y Estados Unidos han avanzado en el reconocimiento de las imágenes alteradas con inteligencia artificial como parte de la violencia digital. En el caso de nuestro país, este tipo de conductas son sancionadas con penas de entre 3 a 6 años de prisión. Lo que tenemos que hacer en cada uno de los países es exigir a los gobiernos y que a través de los gobiernos se puede exigir a las plataformas que se regulen, que se firme un tratado internacional que obligue a las plataformas, pero que también garantice una protección en contra de la violencia digital. Ante el anuncio de X, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, puntualizó que el entorno digital no debe ser un refugio para el acoso sexual. 11 Noticias, Azucena Rangel. Vámonos con información de la Ciudad de México, y es que como parte del fortalecimiento del sistema de salud se inauguró un hospital del IMSS en Iztapalapa. Va a beneficiar a miles de habitantes del oriente de la capital y mi compañero Armando Gama nos informa. El nuevo Hospital 25 del IMSS en Iztapalapa reabrió sus puertas este sábado para brindar servicios a casi 500,000 de derechohabientes del oriente de la Ciudad de México. El hospital, que sufrió afectaciones por el sismo de 2017, fue demolido y reconstruido por ingenieros militares. Ahora estamos dando muchos recursos a la salud y poco a poco vamos mejorando los hospitales existentes. Se invirtieron 2.435 millones de pesos y tendrá 376 camas. 40 consultorios de diferentes especialidades, desde cardiología, hematología, nefrología, neurocirugía, oncología, ortopedia y traumatología. La población beneficiada celebró la reapertura del hospital. Pues ahora es una infraestructura de primer mundo. Los servicios para mis ojos, que me hicieron un estudio de ojos también y ya me atendieron, ya hay consultas. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a mediados de febrero iniciará la credencialización para unificar a todo el sistema de salud federal. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud.
van a saber a qué clínica le corresponde ir. 11 Noticias, Armando Gama. Y como parte de su gira de este fin de semana por Guanajuato y también por Querétaro, la presidenta detalló que el plan de justicia para los pueblos indígenas que su gobierno ha puesto en marcha ha dado buenos resultados. El gobierno federal invierte más de 680 millones de pesos en diversas acciones como parte del plan de justicia para los pueblos indígenas Chichimeca y Otomí de Querétaro y Guanajuato. El plan dio solución a un conflicto agrario de más de 80 años con el surgimiento de un nuevo ejido integrado por casi 600 hectáreas de tierra en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el ejido nuevo Cruz del Palmar, que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido. En San Miguel de Allende, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la supervisión del plan de justicia y anunció la creación de un centro de excelencia en partería. Además, se rescató un predio de 700 hectáreas destinadas a la conservación de zonas ceremoniales indígenas. Este decreto fue firmado por nuestra presidenta para la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de la zona de monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen. El plan de justicia para los pueblos indígenas Chichimeca y Otomí de Querétaro y Guanajuato beneficiará a casi 120,000 personas de 111 comunidades originarias. En tanto, autoridades indígenas guanajuatenses denunciaron afectaciones por el acaparamiento de agua por parte de la agroindustria asentada en la entidad. La tierra es nuestra madre y hoy nuestra madre está enferma y amenazada. En Guanajuato sufrimos una crisis hídrica severa. Vemos cómo el agua se destina a grandes industrias y agroexportadoras, mientras nuestros pozos se secan y nuestras milpas mueren de sed. A la supervisión del plan de justicia en San Miguel de Allende no acudieron los gobernadores panistas de Guanajuato, Livia García Muñoz, ni el de Querétaro, Mauricio Curi. Previamente, autoridades indígenas ofrecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una ceremonia tradicional. 11 Noticias, Armando Gama. Y mira, en un ejercicio inédito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó este domingo el encuentro Justicia Cercana y lo hizo en San Juan Chamula, un municipio indígena de los Altos de Chiapas. Bueno, pues en el evento el magistrado presidente del tribunal, Gilberto Batis, recibió el bastón de mando de la comunidad originaria y refirió que se trató de un acto profundamente simbólico de confianza, responsabilidad y respeto hacia la comunidad. Y subrayó que la justicia electoral debe estar presente en el territorio, escuchar a las comunidades y acompañar los procesos sociales para prevenir conflictos y fortalecer la paz. El encuentro Justicia Cercana, allá en San Juan Chamula, forma parte de una gira de trabajo del Tribunal Electoral en Chiapas, que está orientada a promover el diálogo comunitario, la justicia electoral con enfoque territorial y el fortalecimiento de las instituciones democráticas desde lo local. Vamos con temas educativos. Los jóvenes del oriente del Estado de México tienen ahora nuevas opciones para estudiar carreras enfocadas a las nuevas tecnologías. La SEP anunció que 6 bachilleratos tecnológicos reconvertidos durante el año pasado y otros 6 que están en construcción van a incorporar nuevas ofertas académicas. Entre ellas habrá carreras para aprender inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, la carrera de urbanismo y desarrollo sustentable, nanotecnología y producción digital, entre muchas otras. Habrá espacios para casi 9,000 estudiantes. Los nuevos planteles están ubicados en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco y forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que están impulsando el gobierno federal y el gobierno estatal. Vamos ahora con información de casa. Mira, el Instituto Politécnico Nacional inició ya los festejos para conmemorar su 90 aniversario, 90 años. Y en su honor, la Lotería Nacional realizó un sorteo para reconocer las contribuciones que ha hecho esta casa de estudios desde 1936 con la formación de generaciones de profesionistas comprometidos con la innovación, el conocimiento y el progreso de México.
Bueno, pues el sorteo estuvo encabezado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, quienes destacaron la importancia del Politécnico en la historia moderna del país. El director del IPN agradeció la distinción y aseguró que el Politécnico se ha convertido en un referente no solo de educación, sino también de innovación e investigación científica, cultura y deporte, donde las y los jóvenes pues tienen cabida. En tanto, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que cada cachito del sorteo reconoce a generaciones de politécnicas y politécnicos que han puesto su conocimiento, vocación y esfuerzo al servicio de la patria. El sorteo dedicado al IPN repartió 51 millones de pesos en premios y el premio mayor se vendió en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. En el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, además de escucharse el característico premio mayor a cargo de los niños gritones, también resonó el tradicional Huelum, en honor, por supuesto, al Politécnico. El frío, ¿qué tal? ¿Cómo lo han sentido? Estamos en plena temporada invernal en casi todo el país. Las bajas temperaturas están afectando. Miren, hay una de las regiones que es la más fría. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México hablamos de la demarcación de Coajimalpa. Mi compañera Gabriela Jiménez recorrió la zona y nos cuenta la siguiente historia. Estar prácticamente todo el día con pijama, porque aquí la zona es fríísima, usar pantalón térmico abajo de las prendas de vestir cuando salimos y, como ve, este tipo de abrigos porque hace bastantísimo frío, y gorra, guantes. Cuando me voy a dormir me da frío y me agarro las cobijas de sábana con borrega y ya me tapo, y ahí todavía me deja frío y ya me tapo con todas las cobijas. En Coajimalpa, una de las zonas más gélidas de la Ciudad de México, los hogares se convierten en auténticos congeladores. Yo vivo en Acopilco, es un poquito más arriba, es la zona más boscosa, hace más frío, muy cerca de la pila, inclusive ha caído nieve y ahí sí estamos temblando prácticamente día y noche y tarde. Se siente el aire frío, pues ya la comida pues no se echa a perder por lo mismo de que parece congelado la casa. Eso de las 5 ya tenemos que estar adentro porque ya se siente las bajas. Los suéteres, cobijas y hasta calentadores eléctricos son insuficientes. El calentador eléctrico. Prendemos un ratito el calentador, pero ni así es suficiente. Normalmente pagamos de 300 a 350, pero en esta temporada pagamos de 600 a 700 pesos en electricidad. El gas nos dura un mes, pero en esta temporada nos dura pues 20 días, 15 días. Prender fogatas o usar la chimenea, pero en casas donde tienen chimeneas, ¿no? La mejor arma para enfrentar las inclemencias del frío y las enfermedades invernales es la prevención. Pues no tomar cosas frías, si toman cosas calientes ya no salir al frío, cubrirse bien la nariz, cubrebocas, bufandas, guantes, chamarras, 2, 3 mudas de ropa porque sí hace demasiado frío. Entonces, más que nada el cubrebocas para evitar infecciones y el uso de gel antibacterial. Con imágenes de David Ramírez y Daniel Pérez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Eso en Coajimalpa. Ahora vamos a conocer el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas en todo el país. No olvida abrigarse muy bien porque la semana comienza con un ambiente de frío a gélido en muy buena parte del país, así como algunas lluvias, y todavía esto a consecuencia del paso del Frente Frío 29 y una masa de aire polar. Este lunes se esperan temperaturas muy bajas en el norte y en estados del centro, así como en las zonas montañosas. El termómetro bajará hasta menos 10 grados en algunas zonas de Chihuahua, por lo que se recomienda hidratarse bien y cuidar a la población vulnerable. Por otra parte, se esperan lluvias puntuales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También hay condiciones de humedad en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, como remanente del evento del norte de este fin de semana. Durante la tarde del lunes se espera asimismo el ingreso de un nuevo sistema frontal desde el norte, que mantendrá las condiciones de frío durante la semana.
No, queremos. Ya concluyó el operativo vacacional de invierno 2025 en esta temporada, donde fueron atendidos 18,000 automovilistas por parte del agrupamiento Ángeles Verdes, tanto a turistas como a paisanos que integraron las caravanas migrantes y que transitaron por las carreteras del país. Se les prestó el servicio. La Secretaría de Turismo informó que del 17 de diciembre al 11 de enero de este año, los Ángeles Verdes brindaron 13,400 apoyos en carreteras, casi 4,000 atenciones de paseantes a través del número de emergencia 078 y más de 700 servicios presenciales y remotos en los módulos instalados en distintas ciudades del país y plataformas digitales. La gran mayoría de los servicios brindados se trataron de asistencia mecánica, así como apoyo por accidentes carreteros, traslados y atención de emergencias, siempre ahí Los Ángeles Verdes. Bueno, les compartimos algunos avisos, es que aún no han salido de casa. Tomen en cuenta que hay un choque, esto en la calzada Ignacio Zaragoza, al cruce con Agua Caliente, esto muy cerca de la estación del Metro Agrícola Oriental, esto en dirección al circuito interior. En tanto, servicios de emergencia laboran en José Martí y Ciencias, poco después de la avenida Patriotismo en la Colonia Escandón. La alcaldía es Miguel Hidalgo. Por último, autoridades capitalinas han anunciado que terminaron ya los trabajos de repavimentación en el tramo de Avenida del Imán y Circuito Azteca. Recordemos que estas obras son parte del programa Huahuali Otli. Bueno, pues ya acabaron, que es lo bueno, porque pues las actividades y el regreso a clases a esta hora y más allá por la zona de CU siempre entran muy temprano las y los jóvenes estudiantes, entonces pues ya les quitaron ahí ese bloqueo y ese paso lento de las unidades. Alta afluencia en el metro de la Ciudad de México, particularmente en la línea 3, 8A y B. Tome precaución si es que necesita utilizar esta línea. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más. A las 6:30 en la hora del centro les tenemos más información esta mañana. Manifestantes en Avenida de Santa Lucía, en Álvaro Obregón. Axel Meneses, buenos días, cuéntanos, adelante. Guadalupe, Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, como bien lo mencionas, aquí en la avenida Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, se manifiestan un grupo de vecinos que han afirmado piden se reubique el proyecto de la línea 5 del cablebús, se hagan más estudios, es lo que dicen los vecinos. Afirman que no es una zona apta para este tipo de construcción, una construcción que dicen va a implicar pues muchas implosiones en la tierra y que de acuerdo ellos dicen el Atlas de Seguridad, esta zona no es la apta. ¿De qué se trata? Este proyecto de la línea 5 del cablebús va a conectar dos alcaldías, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, saliendo desde Loyamel en Magdalena Contreras y va a llegar hasta el Metro Mixcoac, pues un proyecto que podría beneficiar a miles de personas de esta parte de la ciudad para llegar más rápido a una de las estaciones del metro que más se usan para llegar pues a las escuelas, a los trabajos. Pero ellos afirman que este proyecto en el momento no es apto, que se deben de tener más pláticas con las autoridades y piden se reubique. Escuchemos a los vecinos que protestan sobre pues este proyecto. Buscamos una seguridad integral tanto para los usuarios, para los cuales está previsto, y también para todos los que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque una construcción de esta magnitud implica que van a haber seguramente implosiones internas en la tierra a donde tengan que llegar los pilotes de construcción. Y te repito, el Atlas de Riesgos menciona que todo esto es de alto riesgo. Guadalupe, Angélica, como podemos ver en las imágenes de mi compañero Darío Hernández, pues en estos momentos ya se está cerrando toda la circulación de esta avenida Santa Lucía. Hace unos momentos, antes de que empezáramos este enlace con ustedes al noticiero matutino, solo estaban cerrados un par de carriles, permitían aún la circulación de los automovilistas. Ahora en estos momentos ya se cierra toda la circulación de Santa Lucía, como podemos ver en las pancartas que tienen los manifestantes, pues piden la reubicación de este proyecto. Ellos afirman que no están en contra de que se construya este proyecto de transporte público. Dicen que ellos afirman va a beneficiar a miles de personas que viven en esta zona, que para bajar al Metro Mixcoac pues a veces es complicado, se tarda mucho tiempo. No están en contra de este proyecto, solo afirman, piden la reubicación, que sea en otro lado, que sea en otra parte y que se construya.
Bueno, pues ellos ahí dicen por la seguridad de la está zona la y por ellos información. que viven aquí en esta zona, Guadalupe, Angélica. Oye, Axel, ¿piden la presencia de alguna autoridad o ya hay alguien que esté en diálogo con estas personas que están cerrando Avenida Santa Lucía en Álvaro Obregón y está funcionando algún dispositivo de seguridad? Es una hora complicada, Axel, porque esta avenida es la que baja prácticamente también al periférico, sale eje 6, a otras vialidades importantes a esta hora y bueno, siempre aquí en la Ciudad de México complicada de por sí. Es correcto, Guadalupe, es una de las avenidas más usadas de pues las personas que viven a esta altura de la Ciudad de México. En estos momentos, pues sí hay un dispositivo de seguridad. Le voy a pedir a mi compañero Darío Hernández, enfoquemos la cámara donde ya pues las autoridades también están ya desviando a los autos para que tomen una alternativa, ya que pues está el bloqueo en estos momentos. Pues comenzó el bloqueo total de la avenida Santa Lucía. Hace unos momentos, como te comentaba, dejaban 1 o 2 carriles abiertos. En estos momentos, pues ya prácticamente, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Darío Hernández, ya las autoridades están pues a los automovilistas mandándolos por otra calle para que pues tomen alguna alternativa ya a estas horas que se va a poner pues un poco complicada la circulación, Guadalupe, Angélica. Sí, sin duda, estaremos muy pendientes de tu reporte y vemos a ver si hay diálogo con alguna autoridad. Gracias, Axel, aviso oportuno y a tiempo, justo al momento de este bloqueo allá en Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón. Pendientes, Axel, buenos días. Estamos pendientes, buenos días. Gracias, seguimos. Vamos a cambiar completamente de tema para hablar de la exposición Punto México. Y es que ahí se muestra el talento de artesanas y artesanos de nuestro país. Y María Fernanda Chávez nos cuenta. El talento de las manos de artesanas y artesanos del Estado de México llegó a Punto México, un proyecto que impulsa la venta directa sin intermediarios. En este evento los colores vibran. Las y los mexiquenses muestran parte de su identidad, tradiciones y riqueza cultural, como Tenancingo, la cuna de los rebozos. Entre telares de pedal y nudos que se entrelazan, se crean piezas únicas. En el proceso del rebozo participan más de 3 artesanos por la complejidad. Figuras de barro pigmentado cuya elaboración requiere gran habilidad. En este tipo de piezas nos llevamos en general 2 semanas de elaboración, ya para que ya esté así terminada. Con salsas y mermeladas, el choconostle, elemento fundamental de la cocina prehispánica, le puso sabor a esta exposición. Vamos incursionando con nuevos productos también. Tenemos con diferentes chiles, tenemos exóticas con gusano de maguey, con chapulín y sin aceite. En este proyecto se busca que todo México brille, por lo que se incluirá el trabajo de otras entidades. Seguimos impulsando, buscando diferentes foros en donde se puedan hacer las exposiciones de artesanías de la riqueza de México. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Vamos con la información deportiva. Bienvenida, buenos días, Yaney Zárate. ¿Cómo estás, Yaney? Buenos días. Muy buenos días, compañeras. Pues vamos a hablar de la información deportiva y es que los Tomateros y Charros son los 2 representantes para la Serie del Caribe 2026. Vamos a ver la siguiente información. La Serie del Caribe 2026 ya tiene a los 2 equipos mexicanos que pondrán el nombre de nuestro país en alto con el México Verde y México Rojo. Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico, serán los representantes tricolor en este que es el torneo de clubes de béisbol más importante de la región. Los Charros de Jalisco llegan a la gran final de la LMP, luego de derrotar en semifinales a las Águilas de Mexicali 3-2. Por su parte, los Tomateros de Culiacán barrieron 4-0 en la serie a los Algodoneros de Guasave y los apalearon 8-1 en el juego definitivo con una brillante salida del ex liga mayorista Luis César. Esta final se repite ya que Tomateros y Charros han protagonizado 4 series finales en la historia de la liga, con los Charros llevándose la victoria en 3 de ellas, incluida la temporada pasada cuando Jalisco se coronó campeón en 6 juegos, en un duelo que se decidió hasta la entrada 13. Además,
Esta final tendrá un toque especial entre managers. Se enfrentarán Benjamín Gil al frente de los Charros y Lorenzo Bundy dirigiendo a los Tomateros, una rivalidad que se repetirá en el béisbol invernal, ya que ambos dirigieron en el verano en la Liga Mexicana de Béisbol, lo que suma un ingrediente extra. La final de la Liga Mexicana del Pacífico iniciará este miércoles 21 de enero en el Estadio de los Charros de Jalisco a las 20 horas y en caso de extenderse hasta 7 juegos, la temporada 2025-2026 se definirá el jueves 29. Por la ausencia de Venezuela en la Serie del Caribe, tanto el equipo campeón como el subcampeón estarán en el Clásico Caribeño. Con información de Vianey Zárate, 11 Noticias. Y miren, vamos a ver esta historia de Fernando Mendoza, de raíces cubanas, que se ha convertido en el joven sensación del fútbol americano colegial de Estados Unidos. Ya se hizo merecedor del trofeo Heisman y ahora busca el campeonato para su universidad. El fútbol americano colegial de Estados Unidos podría vivir una noche cargada de historia, pertenencia e identidad. Será en la final entre la Universidad de Indiana y los Huracanes de Miami que los reflectores se enfocarán en el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza. De abuelas y abuelos nacidos en Cuba, Fernando Mendoza llega a esta final tras ganar el trofeo Heisman 2025, premio al mejor jugador de colegial, y tiene a los Hoosiers con 15 juegos invictos en su primera final nacional en la historia. Nacido en Boston, Massachusetts, pero siempre orgulloso de sus raíces cubanas, el mariscal de Indiana quiere coronar una temporada histórica con 3.349 yardas por aire, 41 anotaciones y tan solo 6 pases interceptados. Mendoza consiguió la marca de 6 partidos al hilo con 85% de pases completos y 3 anotaciones por aire, un récord que ni en la NFL se ha podido ver en lo que va de este siglo. Fuera de la cancha, Fernando Mendoza y su hermano Alberto, mariscal de campo suplente también en Indiana, buscan la forma de ayudar a su madre que padece esclerosis múltiple, recaudando fondos para informar sobre esta enfermedad. Este lunes 19 de enero, en un país que se muestra intolerante respecto a los derechos de los migrantes, Fernando Mendoza tiene la oportunidad de ganar el título de fútbol americano colegial y ondear la bandera de Cuba. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. En más información, quedaron definidas las finales de conferencia en la NFL y ya hay campeón de la Liga Africana de Naciones. Esto y más en las breves deportivas. Vamos a verlo. En la NFL quedaron definidas las finales de conferencia. Broncos de Denver y Patriotas de Nueva Inglaterra buscarán el pase al Super Bowl cuando se enfrenten en la final de la Americana. Sin embargo, la alegría de Denver se empañó tras la mala noticia de la fractura que sufrió su mariscal de campo Bo Nix. Él se quedará fuera lo que resta de la temporada y será operado esta semana. Por su parte, en la nacional, los halcones marinos de Seattle se enfrentarán a los carneros de Los Ángeles. A sus 45 años, la tenista estadounidense Venus Williams hizo historia en el Abierto de Australia al convertirse en la tenista de mayor edad en competir en el cuadro principal individual del torneo. Con esto superó la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015. La leyenda estadounidense, 7 veces campeona del Grand Slam, regresó al Melbourne Park gracias a una invitación especial y aunque lideró por momentos, finalmente fue superada por la serbia Olga Danilovic, quedándose fuera en primera ronda. Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 tras vencer 1-0 a Marruecos. El único gol llegó en tiempo extra y desató la celebración, pero el partido también tuvo un momento polémico. En el minuto 30 del tiempo extra, los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penal que no querían que se marcara. Finalmente regresaron, aseguraron la victoria y lograron su segundo título histórico. Y miren, los escenarios deportivos también se han convertido en arena política. Y es que este domingo, durante el partido de la NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en Londres, un aficionado interrumpió el himno de Estados Unidos con el grito "Dejen a Groenlandia en paz", entre gritos y aplausos del público. El hecho ocurre mientras
mientras Donald Trump intensifica tensiones con Europa al amenazar con imponer aranceles si no se le permite a Estados Unidos comprar Groenlandia. Líderes europeos han rechazado sus demandas y el descontento ya se refleja en las gradas, donde el deporte se convierte en un espacio de protesta política. Pues compañeras, ¿cómo ven esta situación? Ya también en el deporte se ve un poco esta problemática que se sitúa en Estados Unidos, que también empieza a perjudicar el mundo deportivo. Es que el descontento, Vianey, es generalizado y por supuesto que tiene que tocar pues ya el ámbito deportivo, porque no solo conviven ahí atletas o jugadores, sino también está la afición, que además pues de que les gusten los deportes o particularmente el básquetbol, pues también son ciudadanos y están viviendo lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, y particularmente con esto de Groenlandia, pues también emiten su opinión, ¿no? Aparte hay que destacar que también los deportistas también han empezado con estas protestas. Un jugador de la NFL también hizo protestas poniéndose unas banditas aquí en los ojos para protestar al respecto, ¿no?, de todo lo que está sucediendo alrededor. Han hecho diferentes manifestaciones porque pues a pesar de que sean estadounidenses o no, tienen que pues son como la cara, ¿no?, del deporte, y pues tienen que pues estar ahí apoyando un poco también a sus aficionados, y pues tienen el voz y el voto también para poder expresar pues su sentir al respecto de todo lo que está sucediendo alrededor de Estados Unidos. Claro, y sobre todo, Vianey, los reflectores, porque partidos como este y encuentros como estos tienen a todo el mundo apuntando precisamente la actividad deportiva en los Estados Unidos y en el mundo. Recordamos la imagen de este jugador, tú decías, de la NFL, y que pues al momento de que se entona el himno nacional incluso hace con su cuerpo expresiones distintas a lo que podría ser reconocer en ese momento un acto patriótico. Estaba también este tema del presidente de los Estados Unidos contra las políticas de discriminación en su país. Lo recordamos también en la primera parte de su sexenio, en su primera administración. Estas protestas no son nuevas, pero sí importante tener el termómetro, como bien dicen, de la afición y de quienes están al frente del deporte también, que tienen esa posibilidad de ser voceros de muchos que no tienen la oportunidad de expresarse. Así que bueno, estaremos pendientes y también de la final de la Liga del Pacífico, Vianey. Sí, el miércoles hay que estar atentos. Vamos a ver cómo les va a los charros o los tomateros, porque va a ser un buen duelo ahí en el Diamante de Fuego. Bien, gracias, Vianey. Te vemos pronto. Gracias, buenos días. Chicas. Buenos días. Y vámonos ahora a lunes de Agenda Politécnica. A propósito del Mundial del 2026, bueno, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con programas enfocados en ciberseguridad y está dispuesto a colaborar con el gobierno a fin de prevenir cualquier incidente. Mi compañera Judith Hernández nos informa. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de las aportaciones que el Politécnico puede hacer en materia de ciberseguridad para evitar los riesgos que pudieran generarse en el ciberespacio durante la Copa del Mundo de la FIFA. Veamos de qué se trata. Eventos masivos como Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol son siempre blanco de ciberataques. Han tenido que establecer muchos protocolos, muchas estrategias para contener ese tipo de ataques y que no sea algo catastrófico, se ejemplo, para el evento. Vamos a suponer que se apoderan de la señal de comunicación y que el partido se está ejecutando, pero no tiene nadie señal a nivel mundial. Entonces, ese tipo de ataques es muy importante que no sucedan. Con el Mundial en puerta, la ciberseguridad es un tema prioritario para México, pues las ciudades sede se van a llenar de visitantes y todos pueden ser blanco de un ciberataque mediante la infraestructura digital a la que se van a conectar. Los grupos delincuenciales van a estar desde ahorita, se están preparando para poder llegar a esos espacios y a lo mejor poner redes falsas, o sea, dispositivos Wi-Fi falsos, que puedan poner a lo mejor una estación o dentro de la estación de carga a lo mejor un dispositivo que tenga o que esté infectando con malware, con virus, lo que se conecta
para que carguen su celular. A fin de que México esté preparado para evitar esos riesgos, el Instituto Politécnico Nacional pone a disposición del gobierno federal toda su expertise, pues desde hace más de 20 años tiene programas de estudios sobre ciberseguridad y está dispuesto a realizar la transferencia tecnológica de los diversos prototipos que ha desarrollado en ese tema. Hemos trabajado modelos de inteligencia artificial para detectar ataques, específicamente ataques de red o ataques, por ejemplo, a una computadora de Windows, de Apple, de Linux. También, por ejemplo, hemos hecho algoritmos que lo que hacen es cambiar, hacer ajustes en esas redes o en esos dispositivos para que no surta efecto el ataque. Ya se reunieron con autoridades federales y propusieron que sea tecnología desarrollada en México la que garantice la ciberseguridad durante el Mundial. Esperemos que se firme un convenio de colaboración y efectivamente trabajemos por lo menos de aquí a que inicie o durante toda la Copa del Mundo, colaborando con lo que sabemos, lo que tenemos y que podamos transferir. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Miguel Escobar y Marlene Mortera. Hasta la próxima. Lunes, iniciamos la semana con mucho gusto hablando de cultura con Miguel de la Cruz. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo pinta la semana? ¿Interesante? Pues bien, para ser primer día estamos llenos. Eso, venga, vámonos. Pues nada más, este 19 de enero se cumplen 100 años del natalicio del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México abre programación y acervos nacionales para recordar su vida y obra. Canal 22 transmite una programación especial y Radio Educación dedica un programa conmemorativo y bloques musicales a lo largo de hoy. En el Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca de las Artes presenta una muestra documental y la Fonoteca Nacional pone al alcance audios inéditos, tomas cinematográficas y grabaciones únicas no comercializadas. Y en Madrid se inaugurará mañana en el Instituto Cultural de México la exposición Pero sigo siendo el rey. Bueno, pues ahí está. Con gusto esta conmemoración, celebración. Y con gran éxito concluyó la exposición esotérica y de arte en el Munal. El último día estuvo abarrotado. Ni Saturno, dios del tiempo, habría sospechado. De la nada, una decena de personas afuera del Museo Nacional de Arte. Luego fueron 30, 40, todo en menos de 20 minutos. Esperaban la apertura del museo, última oportunidad para descubrir la exposición bajo el signo de Saturno. Es la parte que toma el arte del ocultismo, del espiritismo. Vaya, yo desde hace muchos años me he dedicado a la investigación referente a todos esos temas y vaya, el ver plasmado esa parte en el arte es vaya muy interesante. Abierta desde mayo de 2025, tanta gente lo pospuso para el último fin de semana que el museo amplió el horario de visita hasta las 9 de la noche. Pero ahora que me entero que además es el último día, pues por eso también llegamos muy temprano para alcanzar a verla con buen tiempo, con calma y disfrutarla. No, de hecho es la segunda vez que vengo y me llama mucho la astrología y la lectura de cartas del tarot. Y hoy dijiste es el último día, hay que aprovechar antes de que la quiten. Sí, hasta traje mi cámara. ¿No habían podido venir antes? No teníamos tiempo porque también trabajamos los sábados, entonces, bueno, sí, creo que lo dejamos hasta el final, suele suceder, no debería ser, pero aquí estamos. Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte reunió más de 200 obras de artistas como Leonora Carrington, Remedios Varo o Rufino Tamayo para conocer distintas vertientes del mundo místico. Que explora las diferentes maneras en las que se han representado los pensamientos esotéricos y herméticos a partir de diferentes núcleos. Nos interesaba comprender nuevas lecturas de la colección con temas fascinantes que puede ser la adivinación, la quiromancia, el tarot, la cartomancia. Más de 300,000 personas visitaron durante 8 meses esta exposición que alojó el Museo Nacional de Arte. Con imágenes de David Ramírez y Daniel Pérez, 11 Noticias, Mauricio Romo.
Como parte del inicio de año para Foro Shakespeare, se programó un ciclo con algunas obras que se han generado de los proyectos sociales de teatro penitenciario con personas que han sido privadas de su libertad o que viven inmersas en ese contexto. De observar otros frentes alrededor del suceso y del momento del estar en prisión y qué pasa durante, después y el impacto que atraviesa a ese ser humano y a sus familias o redes que le integran. El ciclo arranca con el montaje Proyectiles, dispositivo de reinvención social creado por Kevin Ley a partir de su trabajo con la comunidad del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes de Sonora. El contexto de violencia pues se vive de algunas formas más rudas y crudas y hay una normalización de un estado de violencia constante. Entonces sí hay una parte de su familia que se ve afectada por esos momentos violentos que se viven, y es a partir de ciertos sucesos que decide generar un proceso de trabajo con jóvenes en conflicto con la ley. Esta pieza tendrá una función 19 de enero, hoy mismo a las 20:30 horas. Le seguirá Expediente Durango el 25 y 26 de enero y fuera dentro del 2, 9, 16 y 23 de febrero. Todas las funciones son en Foro Shakespeare. Ahora recordemos el concierto de Benny Goodman, conocido también como el Rey del Swing. Eso fue el aniversario hace 3 días apenas. Sucedió en Nueva York hace 88 años, en la esquina de la 7ª Avenida y la calle 57, a 400 metros del Central Park. El Carnegie Hall, hasta entonces espacio exclusivo de música clásica, presentó por primera vez una orquesta de jazz. Correspondió el honor al clarinetista originario de Chicago, Benny Goodman, y su orquesta. Además de protagonizar un momento trascendente para el jazz, significó un acto revolucionario al ser pionero en incluir en un concierto de paga músicos afroamericanos y confirmó por qué se le conocía como el Rey del Swing. Así, la música que solo se interpretaba en salones de baile ingresó a la sala de acústica privilegiada diseñada por un arquitecto que también era violonchelista, William Burnett Tothill, e inaugurada casi medio siglo antes con un concierto conducido bajo la batuta del director ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. 12 años después salió a la venta la grabación de ese concierto memorable y se convirtió en uno de los primeros discos en vender más de 1 millón de copias. El swing, a cargo de Benny Goodman, dejó eco en la historia de los conciertos el 16 de enero de 1938. Un día de jazz para la memoria siempre. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es El misterio de San Andrés de Dante Liano, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Pues mira, el misterio no es misterio, digamos, de novela policial ni misterio de novela negra, sino que es una cita muy, digamos, muy religiosa, por así, aunque yo no soy tan religioso, pero se refiere a los misterios dolorosos del Rosario. Lo que cuenta la novela es una realidad bastante difícil, corresponde, digamos, a la vida de todos nosotros. La novela habla de cómo nosotros nos paramos delante de la existencia y ahí vamos remando, bregando, ¿no? Combatiendo para salir adelante. Un poco de eso habla la novela. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 176 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Eda Aguilar y dice: medita sobre la muerte y sea amigo de la vida. Gracias, Eda, por esta aportación. Hoy se cumplen 217 años del nacimiento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. En su honor, el poema del día Las campanas, que en alguna parte dice: de lento y triste sonido, cada toque, cada nota en el vago viento flota como doliente gemido. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí. Anécdota de José Alfredo. Su hermano estaba muy enfermo y le reclama que nunca había escrito nada sobre Guanajuato, su tierra natal. Muere su hermano y él se arrepiente de no haberlo hecho y hacerle caso a su hermano. Cuando está en el velorio, voltea del ataúd y dice: la vida no vale nada. Y ahí viene. Y de ahí viene.
comienza siempre llorando y así llorando. Exactamente, ¿no? Qué barbaridad. La vida nos pone en esos dilemas y mira, el genio creativo de este hombre, infinito, Miguel. Tienes toda la razón. Ya les contaremos más a ver si nos mandan imagen de la Virgen. Sí, y le seguimos con el Claro. tema en la semana. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana. Pausa. Siete de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. Abre sus puertas el Hospital General del IMSS en Iztapalapa. Beneficiará a casi 500,000 de personas. Supervisa la presidenta Claudia Sheinbaum los avances del Plan de Justicia de los pueblos Chichimeca y Otomí en Guanajuato y Querétaro. Suman al menos 39 personas heridas y decenas de heridas más por el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en España. Son 39 personas las fallecidas. Aclara el Comité Noruego del Nobel que el Premio de la Paz es intransferible. Esto luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregara simbólicamente su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Concluye el programa federal para la regularización de los llamados autos chocolate. Gracias a esta estrategia se regularizaron casi 3 millones de vehículos foráneos. Celebra Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, cambios en la inteligencia artificial Grok para evitar violencia digital contra las mujeres. La plataforma X anunció a su vez nuevas restricciones en este tipo de inteligencia para frenar la creación de imágenes alteradas sin consentimiento. Agradecemos esta mañana la comunicación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es académica de la Universidad de George Mason y referente en estudios de seguridad y crímenes transnacional. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Gracias a usted por esta comunicación y pues para hablar sobre esta tensión que se ha vivido en los últimos días, semanas, incluso allá en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, esta estrategia de seguridad que está siguiendo el gobierno de Donald Trump y la posible aplicación de esta ley de insurrección. Amenaza constantemente el presidente con invocarla para poder frenar los disturbios en ese estado, particularmente pues en la ciudad de Minneapolis. ¿Cómo entender estas implicaciones, esta posible ley de insurrección que pueda ser invocada ahí en ese estado, en esa ciudad, y que parte de esta estrategia de seguridad al interior de Estados Unidos, doctora? Sí, bueno, no es la primera vez que Trump intenta invocar y aplicar esta ley de insurrección que realmente marcaría un punto de quiebre y de inflexión con relación a la seguridad pública y al control que puede mantener la concentración de poder del Ejecutivo en los Estados Unidos. Esto no es menor y aunque ya lo ha tratado de hacer, pues en este momento, pues durante su administración, Donald Trump ha hecho bastantes cosas, ¿no? Como el caso de Venezuela, pero esto se trata de política interna y se trata de una concentración de poder en el Ejecutivo más allá de lo que digan las autoridades locales y los gobernadores. En este caso podemos hablar de una cuestión política y una cuestión de control de la sociedad. En realidad esto pues se dio muy fuerte y él trató de hacerlo durante las protestas de George Floyd. Pero si hace esto se siente un precedente muy complicado que bueno, obviamente va a beneficiarlo de bastantes maneras porque él mostraría su fuerza de nuevo y ahora con su gente, ¿no? Y el enviar, por ejemplo, tropas, miembros de la Guardia Nacional, primero a Minneapolis, por ejemplo, a San Luis, y después a otras ciudades de los Estados Unidos. También él habló de esto en el caso de algunas protestas en la ciudad de Los Ángeles y envió realmente a la Guardia Nacional, ha enviado a algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero si invoca esto, realmente él asegura que puede concentrar este poder y tener estas decisiones más allá de otros poderes y violando de alguna manera la posibilidad de los estados de tomar decisiones en cuestión de seguridad. Esto va mucho más allá simplemente de lo que ha sucedido con el ICE, ¿no? Y pareciera ser que esto es parte de una estrategia de mucho más largo alcance que comenzó
la segunda parte de su segunda presidencia desde el día 1, ¿no? Sí. Ahora, meter al ejército en las calles Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué costo político, qué costo económico, qué costo social va a tener para el presidente Donald Trump? Porque hemos visto las reacciones de ICE sin seguir ningún tipo de protocolo, pero hablar ya del ejército es otra forma de actuar y de garantizar la seguridad. Como planteé, esto no es la primera vez y pareciera ser que esto es parte de una estrategia de mucho más largo alcance que empieza el primer día de su segunda administración, cuando declara un estado de emergencia nacional y firma una serie de acciones ejecutivas que tienen que ver con la migración. Y aquí estamos hablando de las deportaciones masivas y de las detenciones masivas, supuestamente con el propósito, ¿no?, de hacer seguir la ley y el orden. En el caso de otras ciudades de Estados Unidos también tiene que ver supuestamente con esta lucha contra el crimen. Pero en realidad esto le podría permitir a él, a partir de las acciones de la ICE, que definitivamente estos miembros de esta agencia de seguridad nacional, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de una de sus agencias que tienen que ver con la migración, pues realmente ejercer un control sobre la población de los Estados Unidos y concentrar poder en el Ejecutivo. Como dije antes, esto va más allá de sus acciones de la migración y está muy bien programado y pareciera ser muy bien planteado desde el punto de vista legal. Los efectos sociales serían devastadores, porque no solamente tienen que ver con la migración, sino con el control de la población. Y ya lo vimos con el asesinato de una ciudadana estadounidense que no está de acuerdo con las acciones de los agentes. ¿Por qué? Porque la falta de protocolos, la llegada a comunidades afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto, si realmente se invoca esta ley de insurrección, se puede multiplicar en las diferentes ciudades que no le son afines en lo que respecta a las autoridades locales y los gobernadores. Y entonces aquí estamos hablando de que el Ejecutivo va a ir más allá de lo que podrían decidir los gobiernos de cada uno de los estados de Estados Unidos, que tenían o que han tenido históricamente una autonomía, y que esto ha sido parte de lo que es la configuración del poder político en los Estados Unidos. La militarización de las ciudades de los Estados Unidos, invocadas por el presidente, por el Ejecutivo, es una cuestión que no se había visto en épocas anteriores, pero que es parte de una concentración de facultades en él que empieza en su primera administración, pero se consolida en la segunda, y parece que ahora sí está bien pensado y legalmente concebido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha hecho de una forma en la cual se han revisado punto por punto constitucionalmente si esto puede ser, aunque aparentemente pues esto está violando la soberanía, o más bien la autonomía de cada uno de los estados de la Unión Americana. Parece ser que legalmente se puede hacer, porque Donald Trump pudo declarar una emergencia nacional el primer día de su segundo gobierno y firmar todas las órdenes ejecutivas que dan pie a que esto pueda ser posible. Porque se puede ser, porque la ley de insurrección realmente tiene pues muchas, es muy abierta, ¿no? Y es muy poco claro lo que se puede hacer. Bien. ¿O no? Ahora, doctora, si bien, como usted bien señala, sería posible, incluso la misma secretaria de Seguridad de Estados Unidos ha confirmado que está dentro de las facultades del presidente poder pues invocar esta ley de insurrección, y este control que usted dice que se pretende tener de la sociedad de la Unión Americana, particularmente del estado de Minnesota, que es lo que nos ocupa ahora, parece no tener todo el efecto en la ciudadanía, porque las manifestaciones
manifestaciones continúan, manifestaciones masivas, incluso pues ya se han pronunciado algunos otros grupos como grupos originarios de Estados Unidos que también salen a las calles a protestar contra pues estos operativos de ICE, donde ellos mismos han sido víctimas pues de estos arrestos, de estos uso excesivo de la fuerza. Incluso también hay algunos pronunciamientos, doctora, de por ejemplo del partido Pantera Negra. ¿Qué es lo que ocasionaría que pues el descontento creciera y algunos grupos armados como estos pues llevaran a cabo algunas acciones en contra de agentes de ICE? ¿Qué es lo que ocasionaría pues directamente en las calles y en general en la paz de ese estado? Es una pregunta muy importante porque además recordemos que estamos en un año electoral. En noviembre del 2026 va a haber elecciones intermedias en los Estados Unidos, pero antes podría haber disturbios muy fuertes y si la sociedad se organiza, se manifiesta, pues esto podría pues poner en contraposición al gobierno de los Estados Unidos, al jefe de las fuerzas del orden, que es el presidente de los Estados Unidos, el poder ejecutivo, en contra de su sociedad, y puede haber un choque muy fuerte que puede dar como resultado muertos. Y bueno, también por otro lado, pues este descontento se manifiesta en las calles y podría manifestarse pues a nivel político. Recordemos lo que sucedió en el caso de George Floyd, donde estas protestas también dieron origen a una respuesta por parte del presidente de querer invocar esta ley de insurrección. Pero el problema social, la división en los Estados Unidos es tan fuerte que podría ocasionar, si no una guerra civil, obviamente, que ya sería un extremo, una pues lucha campal entre las autoridades de los Estados Unidos, el poder ejecutivo estadounidense, los gobernadores, las autoridades locales, pero obviamente avalada por las personas, y ellos pueden perder la vida, ¿no? Esto, como en muy pocas ocasiones en los Estados Unidos, se está manifestando, está creciendo, y pues este enfrentamiento entre la sociedad, las personas que protestan y las autoridades, pues puede llegar al límite. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque definitivamente el descontento ha ido creciendo, todo se empieza a manifestar de una forma muy importante con las protestas que se dieron en el año 2025 durante el verano en diferentes ciudades de los Estados Unidos, empezando en California, comenzando en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, este descontento está creciendo y me preocupa mucho este enfrentamiento que puede derivar en muertos, ¿no? Claro. Vamos a ver también cómo esto se refleja en los resultados electorales en las elecciones de medio término de noviembre de 2026. Claro, y seguramente ahí será un termómetro muy importante, porque precisamente los ciudadanos, además de tener esta parte, Guadalupe Correa, de poder expresarse en las calles bajo el riesgo que estamos viendo por la actuación de los cuerpos de seguridad y ahora con esta amenaza latente de Donald Trump de meter al ejército, además de estas movilizaciones sociales, también tienen el poder de su voto. Esto pues parecería que no preocupa a un presidente que asegura que quiere tener el ejército soñado para su país y que está destinando enormes recursos en materia de seguridad y defensa, y cambia incluso el nombre de esta secretaría por Secretaría de Guerra. Exactamente, una guerra contra sus propios pueblos ahora, Sí. no solamente una guerra en el hemisferio occidental o una guerra en diferentes partes del mundo, pero una guerra contra el pueblo estadounidense, y esto es muy preocupante. Yo creo que Estados Unidos sí está al borde de una crisis social de dimensiones que no habíamos visto en otro momento, ¿no? Pero además parece ser que Donald Trump está dispuesto a todo, ha calculado esto, y también incluso él ha hablado de no tener elecciones, ¿no? Eso también preocupa, ¿no? O de postularse para un tercer término, que realmente esto no podría suceder. Vamos a ver qué sucede en los Estados Unidos y cómo se aplica la fuerza dentro y contra el pueblo de los Estados Unidos, contra los ciudadanos estadounidenses. Hay un enfrentamiento y una división, una polarización social que no se había visto desde el tiempo probablemente de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Pues mantengamos la comunicación. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason y codirectora del Centro de Estudio del Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción. Por lo pronto, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Elvira, Guadalupe. Gracias por la invitación. Gracias también por la oportunidad de conversar sobre estos temas con una experta en la materia. Y vámonos con asuntos que tienen que ver con los autos chocolate. Miren, importante no dejarse sorprender. Hay que estar alerta si algún particular o alguna autoridad municipal les pide dinero con una promesa falsa, por supuesto, de regularizar su auto con placas extranjeras. Así conocemos a los autos chocolate. Es un engaño porque además el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, lanzado por el gobierno federal desde 2022, ya concluyó el pasado 31 de diciembre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que la expiración del mismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y además algo importante, destaca que mientras estuvo vigente esta estrategia, regularizó casi 3 millones de unidades de vehículos foráneos. Exhorta a la población por ello a no entregar dinero ni documentos personales a ningún servidor público, incluso particulares, para evitar ser víctima de un fraude. También la autoridad llama a las personas particulares y a quien está al frente de los gobiernos municipales a que se abstengan de realizar, recibir, promover o dar trámite alguno relacionado con la regularización de este tipo de vehículos. Y recuerda que la única forma de legalizar las unidades será conforme al marco legal vigente, cumpliendo con todos los requisitos, tanto físicos como mecánicos y ambientales que aplican en el caso, así como con el pago de los aranceles que corresponden a estos denominados autos que conocemos como chocolates. Vámonos ahora con la información internacional. Ya está lista Ingrid Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las dos compañeras. Muy bien, pues una tragedia ferroviaria sacude el sur de España. Al menos 39 personas murieron y 150 resultaron heridas cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron y chocaron. Uno de los trenes, Iryo, con 289 personas pasajeras que iba de Málaga a Madrid, se salió del carril y cayó en una vía donde circulaba otro tren, Albia, que iba de Madrid a Huelva y viajaba en sentido contrario con 184 personas a bordo. El accidente ocurrió en el tramo cerca de la localidad de Adamuz, Córdoba, en Andalucía. 3 vagones se precipitaron por un talud de 4 metros. Las labores de rescate continúan esta noche y los heridos fueron llevados a hospitales. Mientras, vecinos de la zona se acercaron y en sus vehículos trasladaron a quienes sobrevivieron y los llevaron a sus casas. El gobierno nacional declarará 3 días de luto nacional en homenaje a las víctimas del accidente. Después de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, firmaron un acuerdo de libre comercio. La ceremonia se realizó en Paraguay. Los países del Mercosur estamos convencidos que la integración económica, la colaboración y el multilateralismo es el camino. Entendemos que vivimos un mundo turbulento, donde las certezas que teníamos en el pasado ya no están, y eso nos obliga a ser todavía más ambiciosos. El acuerdo supone un golpe a las medidas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Ambos bloques, el Mercosur y la Unión Europea, representan el 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Con este acuerdo se eliminan aranceles a más del 90% del comercio bilateral y se favorecen las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas europeas a Sudamérica. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soya sudamericanas. En ambas regiones residen más de 700 millones de consumidores de estos productos. El acuerdo ha generado importantes movilizaciones en Europa, pues los trabajadores agrícolas denuncian que habrá una competencia desleal que afectará los precios de sus productos. Nos movemos a Noruega. Ahí el Comité Nobel precisó que este reconocimiento no es transferible. En un comunicado, la fundación defendió el testamento de Alfred Nobel y sus estipulaciones que establecen que los premios se otorgan a quienes, así lo menciona, han aportado el mayor beneficio a la humanidad. Este testamento especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio, por lo tanto, un galardón no puede ni siquiera simbólicamente transferirse o distribuirse. Esta precisión se da luego
luego de que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le regaló su medalla alusiva al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington. Machado señaló que lo hizo como un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad. En Guatemala, personas privadas de la libertad se amotinaron en 3 cárceles y realizaron ataques armados contra elementos de seguridad. En los hechos violentos murieron 7 policías y una persona que estaba en prisión. Las fuerzas de seguridad ya controlan las cárceles para garantizar el orden público. El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio durante 30 días y luto nacional por 3 días por los policías caídos. Las clases escolares fueron suspendidas este lunes. La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. El presidente Arévalo atribuyó los motines dentro de las cárceles a los avances de su estrategia de combate a las acciones de su gobierno contra la delincuencia. Y en Irán continúan las protestas en contra del gobierno. Muchas de las manifestaciones fueron reprimidas por la Guardia Revolucionaria. El líder religioso, el ayatolá Ali Jamenei, acusó a Donald Trump de injerencia en los asuntos internos de Irán. El presidente de Estados Unidos es parte de la sedición. Habló y amenazó y apoyó a los sediciosos. Y en otras ciudades también marcharon miles de iraníes exiliados en Alemania, Francia y distintos países europeos. Y mientras que el norte del planeta enfrenta las peores nevadas de las últimas décadas, en la Patagonia se desenvuelve un incendio que ya se ha cobrado la vida de al menos 18 personas. Las llamas abarcan tanto territorio chileno como argentino. En el caso de Chile, el gobierno decretó emergencia nacional e informaron la pérdida de alrededor de 8,000 hectáreas de plantaciones y bosques en el sur del país. Además, se calcula en 50,000 personas evacuadas de la región. Se espera que la cifra de víctimas mortales se eleve y a pesar de los esfuerzos, los vientos auguran una continuidad de los incendios. La población afectada señala que lo más impresionante es la velocidad con la que el incendio se está propagando. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Lo que ocurrió allá en España es uno de los peores accidentes ferroviarios. Ingrid, terrible ver estas imágenes. Era de noche, mucha gente pues estaba durmiendo, algunos solo sintiendo la sacudida, y además de la asistencia inmediata y oportuna de los cuerpos de seguridad, la solidaridad de las personas de la comunidad que incluso llevaban cobijas, alimentos, trasladaban a las personas heridas en sus vehículos particulares. Es terrible vivir este tipo de situaciones y en las condiciones en las que ocurrió también, cuando pues prácticamente la visibilidad no permitía realizar las labores inmediatas como se podía esperar. Así es, como en muchos de este tipo de accidentes o de problemáticas que se viven, la verdad es que la población es la que son los que están en la primera línea y dan las primeras respuestas de apoyo, de solidaridad, de generar redes de soporte para las personas que se ven afectadas por este tipo de accidentes. También es importante señalar que en las próximas horas se espera que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario de Transporte, Óscar Cuerpo, puedan dar una conferencia de prensa para informar acerca de cómo se va a desarrollar el tema del rescate, pues, de lo que quede, y también la recuperación del tren. Sí, saber qué fue lo que pasó, ¿no? Exactamente. ¿Qué fue lo que provocó este accidente tan grave? Otro de las imágenes también que generan indignación, incluso lo que está pasando en la Patagonia que nos mencionabas hace un momento, Ingrid, se han consumido miles y miles de hectáreas, muy desafortunado, pero ya hay personas incluso cercanas a estas regiones que señalan que es un ecocidio, que pudo haber sido intencional. ¿Se sabe algo respecto a las investigaciones sobre estos incendios que ya se extendieron, como sabemos, pues también hacia Chile, Argentina?
y pues que sigue, no se sofoca aún. Sí, pues en el caso de Chile, justo el estado de emergencia permite que puedan ingresar los militares tanto para apoyar en las cuestiones de resolver el tema del fuego, de apoyar a las personas que están siendo afectadas, y bueno, se ha anunciado que también hay investigaciones al respecto para investigar justamente el origen de los fuegos. Muy pendiente de lo que ocurra allá, saber si fue o no intencional, pues este ecocidio que está ocurriendo allá en la Patagonia. Gracias, Ingrid, te vemos mañana. Muchas gracias, compañeras. Gracias hasta mañana. por la información. Nos vamos con más. Así es, vámonos con el tema del frío. Mire, aquí en la Ciudad de México, por lo menos en la alcaldía Miguel Hidalgo, el termómetro marca 8 grados centígrados, pero hay otras partes de la Ciudad de México donde todavía es más baja esta temperatura. Por eso nos vamos con Fernanda Chávez desde el paradero de Topilejo, allá en Tlalpan, aquí mismo en la capital del país. Cuéntanos cómo se está viviendo esta temporada de helada por allá. Angie, buenos días. Pues es un gusto saludarte. Sí, nos encontramos en la alcaldía Tlalpan, donde platicamos esta mañana con la señora Leticia Valdés Ordóñez, quien nos cuenta que esta temporada de fríos ha sido particularmente dura. Vamos a escucharla. Esta temporada ha sido la más fuerte, han caído heladas muy, muy, muy fuertes. Heladas negras, esas que queman. Y bueno, también para proteger a las mascotas se toman diferentes acciones. Vamos a escuchar qué fue lo que ella nos dijo que hace al respecto. Les ponen ahí sus suétercillos para que no sufran de frío. Tienen sus casitas y en sus casitas tienen sus colchonetas. Y bueno, esta temporada ha sido particularmente frío, el descenso en el termómetro ha sido importante y en esta zona ha llegado entre los 5 y los 7 grados que se registró en las primeras horas de la mañana. En este momento nos encontramos en la casa de la señora Loreto Ordóñez, quien nos platica. Vamos a escuchar qué es lo que está haciendo respecto al frío para protegerse y proteger a su familia. Señora Loreto, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Platíquenos cómo se protegen del frío. Pues en las mañanas nos levantamos, cuando tenemos, por decir, sábado y domingo, nos levantamos un poquito tarde. En la semana mis hijas se van temprano a trabajar, yo me quedo acostada un ratito más. Pero se han sentido los fríos muy fuertes, muy fuertes. Entonces, pues sí, nos cubrimos con chamarras, con lo que tengamos para podernos proteger. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted aquí? Sí, 45 años. ¿Y esta temporada ha sentido que ha sido difícil? Esta temporada sí, ha sido las más difíciles. Ok, y nos contaba también que ustedes se acuestan temprano por el frío. Sí, más tardar a las 6 de la tarde ya me subo a mi recámara porque se siente mucho frío. A partir de las 6 de la tarde ya se siente mucho frío. Además de, los abrigarse, las cobijitas, también toman bebidas calientes. ¿Qué más hacen? Tecito caliente. Ahorita nos protegemos con tecito caliente, con miel y limoncito para protegernos de las gripas. ¿Y toman alguna otra medida como calentadores o algo así para...? No tenemos nada de calentadores. ¿Por qué no usan calentadores en esta temporada? Pues porque no hemos hecho lo posible para poder comprar un calentador. Por eso nos protegemos así con las cobijitas nada más. Y en las mañanas antes de salir a hacer sus actividades, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Se viste por capas? ¿Qué es lo que hace para protegerse? Pues me pongo más, ahora sí que más, como le diré, playeras, chamarra, lo que tenga para poderme proteger, mi rebocito y así, para no tener mucho frío. Ok, señora, muchísimas gracias por la información. Bueno, pues hasta aquí el reporte, seguiremos pendientes, volvemos con ustedes al estudio. Importante, Fernanda, esto que nos comparten las personas allá en la alcaldía Tlalpan, y es que recordarle a la audiencia que las autoridades de la Ciudad de México de Protección Civil y Gestión de Riesgos pues emitieron una alerta naranja desde la tarde de este domingo por las bajas temperaturas en algunas alcaldías, pero particularmente ahí en Tlalpan y en Xochimilco, que oscilarían
entre 1 y 3 grados centígrados. Esto que nos comparten ahí en donde tú te encuentras es importante, poder cubrirse nariz, también boca, y bueno, pues si se usan estos artefactos para poder calentar la vivienda, pues que se mantengan perfectamente ventiladas para evitar pues otro tipo de situaciones. Por lo pronto te agradecemos el reporte que nos haces desde la alcaldía Tlalpan. Buenos días. Buenos días, Angie. Gracias a Fernanda con lo que está pasando allá en la alcaldía Tlalpan. Vámonos con más. Carlos Guevara, buenos días. Hola, Carlos. Hola, buenos días, Angie. Nos habíamos visto. Nos hemos visto. Feliz año todavía. Feliz año también, todavía se vale. Y pues sí, feliz año y feliz mañana para todos, especialmente para Valeria Palacios Cruz, quien está haciendo historia. Es esta estudiante que fue mencionada por la propia presidenta de nuestro país, pero fue mencionada porque es la ganadora del World Education Medal 2025 y tiene un gran trabajo atrás junto con sus compañeros, junto con uno de sus profesores. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, por qué ganó y quién es ella. Sonia, un robot asistente y recepcionista creado por alumnos de la Universidad Seulver en Veracruz, México. Ella es Valeria Palacios Cruz. Y su vida dio un vuelco esta semana al anunciarse en Londres, capital del Reino Unido, que es la ganadora en la categoría estudiantil de las World Education Medals. Entre más de 16,000 estudiantes de todo el mundo, fue seleccionada la primera en uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos que premian proyectos que transforman la educación mediante la innovación tecnológica. Pero este año, además, el énfasis estuvo en el impacto social de los desarrollos evaluados. Y eso fue lo que de inmediato hizo destacar a Valeria. Y vimos a las personas pues realmente en situaciones que no deberían de estar, ¿no? Porque para eso se forma una familia. Y pues la verdad a mí me dio mucho sentimiento y pues fue que ahí donde hablé con el docente y le dije, oye, hay que hacer algo. En un mundo donde la programación y la creación de aplicaciones se ha vuelto un lugar común para estudiantes de informática, Valeria vio su trabajo no como un objetivo, sino un medio para impactar positivamente en la vida de las comunidades y familias veracruzanas. En todos sus proyectos, canalizó su pasión por la tecnología para solucionar problemas reales de su entorno. Apoyo a adultos mayores, reforestación en bosques veracruzanos, limpieza de lagos, apoyo frente a huracanes y deslaves. Pero no solo se trató de programar, sino de crear el soporte mecánico y diseño de los prototipos que son totalmente operativos. Y a nosotros nos gusta mucho de que algo que programes esté moviendo algo, no sé, un motor, un LED, como la robot que tenemos, una robot humanoide. O sea, nos gusta ver cómo funcionan ambas partes de la tecnología y cómo se hace funcionar algo. Vemos que hay marcas que hacen parecido tipos drones para aventar semillas y todo eso, pero un costo demasiado elevado. Entonces nosotros nos ponemos de reto porque no nos alcanza para comprar esos, pues lo podemos hacer, o sea, somos ingenieros, por eso estudiamos, ¿no? Y tenemos las herramientas para poder hacerlo. Alumna en 2 carreras, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, y en la Universidad Seulver, su labor también inspira a más jóvenes. Me tocó inspirar a muchas mujeres en su momento, cuando estaba en prepa, como que fue ahí cuando más mujeres quisieron ingresar a carreras STEM, y espero estarlo otra vez haciendo, que muchas más mujeres se integren a este tipo de actividades. Porque la ciencia y la tecnología no deben perder la dimensión humana y siempre estar al servicio de la patria. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, en un estudio publicado en la revista Science, Helen Ockenden, especialista en glaciares de la Universidad de Grenoble,
Alpes en Francia analizó imágenes de satélite que detectan ondulaciones sutiles en la superficie del hielo en la Antártida, con el que lograron inferir la topografía rocosa, pero debajo del hielo, kilómetros abajo del hielo, llenando huecos de hasta 100 kilómetros en mapas que se habían elaborado previamente. Los detalles son tan precisos que permiten reconocer accidentes topográficos de entre 2 y 30 kilómetros. Esto es toda la información de 11 Lab Matutino. Que pase usted un gran día. Muchas gracias. Gracias, Carlos, en Palacio Nacional. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que no hubo sobrevuelos unilaterales de aeronaves militares de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano. Respecto al avión Hércules proveniente de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Toluca, afirmó la presidenta que contaba con autorización del gobierno mexicano y que tiene fines de capacitación. Aumenta la recaudación fiscal. Al cierre de 2025, los ingresos por este concepto fueron de más de 6,000 billones de pesos. Se recaudaron 487,464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024. En términos reales es un aumento de 4.6%, sin aumentar impuestos. Realiza el Tribunal Electoral el encuentro Justicia Cercana en Chiapas, un ejercicio inédito de confianza, responsabilidad y respeto hacia las comunidades originarias en ese estado. Se recrudece el frío en algunas partes del país. El frente número 29 trae bajas temperaturas y lluvias en el norte y centro del territorio nacional. Afirma el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se investigará a fondo el choque de trenes ocurrido al sur de ese país, que dejó 39 personas fallecidas y 150 más heridas. También se compromete a apoyar a la población afectada. Se despide del Abierto de Australia la tenista mexicana Renata Zarazúa. Fue eliminada en la primera ronda por la checa Marie Bouzkova. Nos vamos, gracias como siempre por su atención y compañía. Mañana muy temprano aquí los esperamos, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, nos vemos mañana. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Buenos días.